Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el capítulo 9 del primer libro de Samuel, Saúl y las asnas de su padre. En este capítulo estamos ya adentrándonos en el reinado de Saúl. Nosotros sabemos que según el hebreo, Sha'al, prestar, así también Shaul, el que es prestado, el que es dado. ¿Por qué? Porque el pueblo justamente ha pedido. Este es el pedido, el pedir, el clamar a Dios. Y entonces Dios como respuesta les da a Saúl algo como que es una cosa prestada. ¿Por qué? Porque todavía no entra en la intención de Dios poner un rey o el rey ideal. Bueno, esto más o menos sería lo que el autor sagrado nos da a entender aquí, porque después el rey de Israel, el que va a quedar como el prototipo y el modelo, será el rey David. Saúl es el que inaugura entonces la monarquía, es como una prueba, es como estar comenzando ante el clamor del pueblo. Y así en el capítulo 8 habíamos encontrado cuando el pueblo se acerca, sobre todo en el versículo 4, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel, acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne. Aquí está el pedido entonces del pueblo a través de los ancianos, después de haber hecho un camino de madurez, un camino en que ellos descubren, porque en el versículo 3 encontramos que los hijos de Samuel, Joel y Abías, dice: pero ellos no siguieron tus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Bueno, esto es todo lo que encontramos como antecedente a este capítulo que viene posteriormente, ¿verdad? Del capítulo 9. Es con la respuesta que les da el Señor al pueblo. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Bueno, esta es la introducción, esta es la forma como se le presenta al joven Saúl. Primero, de dónde viene la descendencia, pero por otra parte también cuál es, diríamos aquí, no solamente el aspecto externo, sino que es la actitud en realidad lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo mostrar. Y
y al mismo tiempo la confianza que muchas veces podemos poner en la apariencia, porque Saúl después será rechazado por el Señor, a pesar de que tiene todas estas hermosísimas cualidades. Entonces, aquí se fija más en la relación que se tiene con Dios. Ustedes se dan cuenta que aquí en ningún momento, decíamos en los cursos anteriores también, de nuestro curso bíblico, que no habla de la relación que Quis, por ejemplo, el papá de Saúl o de Saúl mismo, tenía con respecto al Señor. Nada. Aquí directamente después ya comienza la narración y comienza la historia desde el versículo 3. Una vez se le extraviaron las asnas a Quis, el padre de Saúl. Quis dijo entonces a su hijo Saúl: lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Es decir, parece que el interés es ir detrás de las cosas materiales, de las cosas que uno tiene, algo que se me pierde, algo que yo busco por el propio interés, algo que deseo perpetuar para mí. Se me han ido, pero bueno, ve a buscarlas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín, atravesaron la región de Salisá sin encontrar nada. Cruzaron la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Es un poco lo que será la vida después también de Saúl. Saúl se pone al frente, parece que comienza bien, pero después es como que se les pierden las asnas, es como que se va el pueblo, se va de sus manos. Y él después también comienza a perseguir a David de aquí para allá, pasa por todas las regiones. Aquí nos da a entender un poco, por todas partes, cómo le va buscando para matarlo en este caso. Bueno, son formas muy interesantes como el autor sagrado nos quiere transmitir que la preocupación de Saúl en este caso, o la preocupación de su propio padre, Quis, no es tanto esa relación con Dios, sino que aquí más bien la relación por este interés de ir, de encontrar, de buscar las asnas. En el versículo 5 meditábamos y veíamos cómo el autor sagrado hace intervenir cuando llegaron a la región de Suf. Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: volvamos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto más bien por nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con esta son cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando.
alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús, yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi Con tu mano arriba, tu corazón. mano arriba. Late mi Con tu mano arriba, corazón, tu mano Jesús. arriba. Jesús, yo te amo. Late mi Con tu mano arriba, tu corazón. mano arriba. Late mi Con tu mano arriba, tu corazón. mano arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's communion, estación cero. Here we go. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Al terminar el Ángelus, el Papa hizo un anuncio. Dijo que tanto la sinodalidad como la unidad de los cristianos son dos objetivos que busca la Iglesia y que están relacionados entre sí. Perciò colgo questa occasione per annunciare che sabato 30 settembre prossimo in piazza San Pietro avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Francisco también señaló que para los jóvenes que acudan habrá un programa especial durante esos días del que se encargará la comunidad de ETC. Minutos antes, el Papa había comentado la actitud humilde de Juan el Bautista, quien evitó todo afán de protagonismo y supo hacerse a un lado para dar espacio a Jesús. Farsi da parte, imparare a congedarsi. Ho fatto questa missione, ho fatto questo incontro, mi faccio da parte e lascio posto al Signore. Imparare a farsi da parte, non prendere qualcosa come un contraccambio per noi. Al terminar el Ángelus, el Papa dirigió un saludo particular a dos grupos, uno italiano venido de Sicilia y otro español venido de Murcia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos repasando un poco al inicio en esta introducción sobre el capítulo 9, Saúl y las asnas de su padre. Estábamos viendo esta partecita del versículo 5, cuando llegaron a la región de Suf. Nos decía, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba, volvamos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió, en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado,
todo lo que él dice sucede infaliblemente. Un primer elemento entonces que se nos presenta aquí, el hombre como tal y en relación también con Dios, el hombre en su relacionamiento con Dios. Vamos allá, a lo mejor Él nos indica el camino que debemos tomar. Son frases también interesantes. Vamos allá a ver lo mejor que Él nos va a indicar, qué es lo que Él nos puede decir. Este ya es un primer paso, digamos, dentro de todo lo que nos está proponiendo aquí el autor sagrado. Es decir, que hay una cierta apertura, busquemos, a pesar de que no sabemos. Por lo menos Saúl parece que no conocía nada de este vidente, de este hombre de Dios. Primera característica que habíamos ya dicho con respecto a Quis, con respecto a Saúl. Este es el servidor que también escuchó. El servidor entonces es el que le dice, en esta ciudad hay un hombre de Dios, en esta ciudad hay un hombre de Dios. Es un hombre muy respetado, todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá, a lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar. Esto surge entonces desde el servidor. Aquí Saúl no conoce, parece. Saúl dijo a su servidor, vamos, pero ¿qué debemos llevarle a ese hombre? Bueno, aquí también hay una cierta disponibilidad, una cierta apertura. Pero hay otra preocupación en Saúl. Se dan cuenta que es un poco del aspecto material, parece. Del aspecto vos me das, yo te doy. Es el aspecto retributivo. Nosotros ciertamente en la Biblia casi siempre encontramos esa teología también muy retributiva. Y así, ¿verdad? Entonces es un poco esta mentalidad retributiva. Aquí también se nos indica y se nos va mostrando cómo Saúl enseguida reacciona y pone, ya que endere y cuá, ya miñas endú por lo menos ya tante lleva, ya se me va epa iñande. Pero después se hace la pregunta enseguida, pero ¿qué podemos llevarle a ese hombre? Baiga tu ñandara ya hayume, baiga tu ñande lleva ñaicuave en mi ishupe. Ya no queda pan en nuestras alforjas y tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? La pregunta, como diciendo, ¿qué podemos ofrecer al hombre de Dios? ¿Qué podemos ofrecer a este que nos va a ayudar? ¿Qué podemos ofrecer a este que nos dará una mano para continuar nuestro camino y sobre todo para que nos pueda ayudar? O sea, es casi, como decíamos hace rato de la teología de la retribución, es un poco yo te doy y vos me das. Quiere decir que no me entonces se vuelve a hacer esa pregunta retórica. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Es la respuesta. Y ahí el servidor volvió a tomar la palabra y respondió a Saúl, mira, aquí tengo un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Aquí es como comprar directamente. Esta es la preocupación. Vamos a darle algo material, la plata. Saúl dijo a su servidor, está bien, vamos. Y aquí es Saúl que asiente. Entonces, este diálogo también es muy importante. Como ya habíamos dicho anteriormente, es sobre algo bastante retributivo. En el fondo está mostrando también nuestra actitud, ¿verdad? Es la actitud, no es solamente el hecho de decir sobre las cosas materiales o sobre una retribución simplemente de lo material, sino que siempre el autor sagrado detrás de esto nos está mostrando la actitud del hombre, porque somos nosotros quienes en el fondo estamos pensando de esta manera y en nuestra relación con Dios también lo hacemos de la misma manera. Saúl entonces le dijo a su servidor, está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Se dan cuenta entonces, es interesante poder descubrir, poder ver todo lo que vamos encontrando aquí en este pasaje. En el querer descubrir, querer saber, hacemos este camino para ver si este hombre de Dios nos muestra
y nos dice por dónde tenemos que caminar. Sin haber conocido, este es uno de los, entre comillas, de los errores que nos está presentando el autor sagrado, ¿verdad? Porque con respecto a Kish prácticamente no habla nada de la relación de este hombre, del papá de Saúl, con Dios, de la misma familia. Te da unos cuantos nombres dentro de la genealogía, pero al final lo que quiere acentuar allí también es la relación con la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y después la segunda parte ya es la presentación del joven Saúl. Y al presentar aquí al joven Saúl, lo único que nos está diciendo es que este joven era apuesto, que este joven era bien presentado, que sobresalía por encima de todos, pero nada más que eso, ¿verdad? Que después también, incluso cuando van a elegir a David, ¿se acuerdan que Saúl también se fija en este aspecto? Pero la respuesta de Dios le dice no mira las apariencias de Dios. Dios no mira las apariencias, sino que mira sobre todo el interior. Cómo es ese relacionamiento, la actitud del hombre con respecto a Dios y a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey glorioso, te adoro. De gran poder y de autoridad, te alabo, nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima a fortalecernos en nuestro camino de vida cristiana. Ñahendú Ñande Yarañe, a través del libro La Carta a los Hebreos, capítulo 7, 25, y luego llegamos hasta el capítulo 8, versículo 6. Hermanos, Jesús puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos
santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, este es nuestro sacerdote, queridos hermanos. Según la ley de Melquisedec, nos presenta la carta a los hebreos. Jesús de por sí era un laico, Jesús no era sacerdote según la tribu de Leví, que sería justamente un sacerdocio humano. Recuerden que Jesús es de la tribu de Judá y por lo tanto es el Mesías, porque no se puede ser al mismo tiempo de una tribu y de la otra tribu al mismo tiempo, o es de Judá o es de Leví. Pero entonces el sacerdocio que tiene Jesucristo viene del rito, como nos presenta así la carta a los hebreos, de Melquisedec. Y aquí nos dice, este sacerdocio, este santo, es sin mancha, es inocente, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Y nosotros justamente compartimos el sacerdocio de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes, llamados a la santidad, llamados sobre todo también a la inocencia, llamados sobre todo a vivir de acuerdo a estos mandamientos y de acuerdo a las enseñanzas que el Señor nos deja. Pidamos esta gracia, comprometámonos a vivir nuestro bautismo por el que somos sacerdotes, profetas y reyes. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro maravilloso de Samuel, capítulo 9, estamos ya iniciando. Como título ponemos ciertamente que los títulos no son parte de la Biblia, sino que cada edición de la Biblia va colocando de acuerdo a su exégesis, su interpretación. Saúl y las asnas de su padre tenemos nosotros en nuestra versión. En el versículo 6 de este capítulo 9 decíamos, aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto, ¿verdad?, por el cual emprendimos nuestro camino. Esta es la idea principal. Peñandeya es caína, y catumo uñandeja y catuje iñandemo, otro baoína, y catuja oicua, varón de Dios, varón de Dios. Quiere decir que los otros no estaban encontrando. Saúl, incluso este servidor que camina con él, no están encontrando lo que están buscando. Algo está pasando. Recorrieron tantos lugares, pero sin embargo no aparecen estas asnas. Nos decía, a ver un poco, ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá, 2 máquinas, sin encontrar nada. Cruzaron la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrió el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando regresaban a la región de Suf, ahí dice, mira, ahí dice, volvamos, 5 máquinas. Ando yo iba y me... O sea que todo da a entendernos aquí que es una búsqueda inútil, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y algo está pasando entonces. Es una búsqueda infructuosa. Y esto lo vamos uniendo también con aquello que ya decíamos, que Kish, por ejemplo, no tiene, por lo menos no se le presenta con
nada especial en ninguna relación, por ejemplo, con Dios. A Saúl tampoco se le presenta de esa manera, a este joven que es solamente apuesto, hermoso, grande, en fin, nada más que esto. La sugerencia ahora de este criado de Saúl muestra algo sobre estos dos hombres. No eran hombres de mucho carácter espiritual. No eran entonces hombres de mucho carácter espiritual. O falta ayuda. Solamente a oídas, aquí hay un hombre, ¿verdad? Parecen ser hombres que no pensarían en acudir al profeta Samuel en busca de una verdadera guía espiritual, pero sí pensaron, ¿verdad? Entonces al comienzo ellos no piensan en esta dirección espiritual, antes de emprender, antes de comenzar algo. Pero ya va a ir irente más después de que todo sea infructuoso, estamos nosotros estuvimos mirando, ¿verdad? Todos los lugares, son 5 regiones, así como nos pinta, ¿verdad? El autor sagrado. Cuando uno comienza esas regiones, son regiones, ¿verdad? Bastante dispersas, y entonces quiere decir que estamos quiere decir que todo se vuelve infructuoso cuando uno no tiene esa fuerza y ese deseo espiritual o esa relación con Dios. La yajecantes es la yaponte las cosas, entonces quiere decir que mucho fruto parece que no da. Entonces aquí nos vuelve a hacer pensar y aquí nos vuelve a hacer entender que debemos tener una verdadera guía espiritual. Ahora ellos piensan, o por lo menos el servidor dice, che, tal vez ese hombre de Dios, aquí hay un hombre de Dios, tal vez él por ahí pudiera ayudarnos y sepa algo, y catungo, lleva, y catungo, pisa, algo, a veces ya ne putimos mi lleva, allá a mí, allá es a mí, va esto es lo que le dice, ¿verdad? Ahora, las palabras que se dan aquí y que describen a Samuel verdaderamente son de gran mérito, ¿verdad? Porque dice Samuel, ahí hay un nombre, no dice directamente el nombre, pero después nosotros sabemos que es Samuel. Su reputación es entonces muy conocida. Este servidor. A pesar de que Saúl parece que no sabe nada, ¿verdad? Porque él solamente responde ante la sugerencia de este servidor. El servidor que le dice, ahí hay un hombre que es un varón de Dios. Incluso le dice algo más, todo lo que él dice sucede infaliblemente. O como en la reputación, o imagina más, es enterando que Saúl. Quiere decir que gran cosa no ha traído y se dan cuenta cómo el autor sagrado también ya desde un comienzo nos va pintando la característica de Saúl. Ya nos va mostrando quién es Saúl. No es un hombre o un joven deseoso o buscador de Dios o buscador de un guía espiritual que lo lleve hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy la Iglesia recuerda a San José Sebastián Pálczar, fundador de la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. José Sebastián Pálczar nació el 17 de enero de 1842 en la pequeña ciudad de Korcina, cerca de Krosno, al pie de los montes Cárpatos. Pasó la niñez en su ciudad natal, creciendo en una atmósfera de fe profunda que sus padres Adalberto y Mariana le inculcaron. Estos, viendo que su hijo tenía aptitudes extraordinarias para el estudio, al terminar los 2 años de escuela popular, lo enviaron a otra ciudad para continuar estudios mayores.
Ya de estudiante tomó la decisión de entregar su vida al servicio de Dios. Como lo expresa en su diario: los ideales de la tierra palidecen, el ideal de la vida lo veo en el sacrificio y el ideal del sacrificio en el sacerdocio. Al terminar el 6º curso entró en el seminario menor y en el año 1860 empezó los estudios de teología. Después de la ordenación sacerdotal, el 17 de julio de 1864, trabajó en la parroquia de San Bor durante año y medio y luego fue enviado a Roma, donde estudió a la vez en 2 universidades, Collegium Romanum, hoy Universidad Gregoriana, y en el Instituto de San Apolinar, hoy Universidad Lateranense, donde profundizó sus conocimientos y fortaleció su gran amor a la Iglesia y a su cabeza visible, el Papa. Después, al regresar a su patria, trabajó como profesor en el seminario y luego durante 22 años en la universidad. Como profesor y decano de la Facultad de Teología, gozaba de estima y grande fama como hombre culto, buen organizador y amigo de los jóvenes. Como reconocimiento a sus valores, le confiaron la dignidad de rector del Alma Matris de Cracovia. Deseando realizar el ideal de sacerdote y polaco que trabaja con devoción por su pueblo, el sacerdote Pelzar no limitaba su actividad al campo de la ciencia, sino también al trabajo social y caritativo. Fue miembro activo de la Asociación de San Vicente de Paúl y de la Asociación de la Educación Popular. Durante los 16 años que fue presidente de la Asociación de la Educación Popular, fundó numerosas salas de lectura y bibliotecas. Esta asociación promovió numerosas charlas gratis, editó y distribuyó entre el pueblo más de 100.000 libros y abrió una escuela para las empleadas del servicio doméstico. En 1891, por iniciativa suya, se creó la Fraternidad de la Inmaculada Virgen María, Reina de Polonia, que además de los fines religiosos tenía una dimensión social. Se ocupaba de la protección de los artesanos, de los pobres, de los huérfanos y empleadas del servicio doméstico, de las empleadas enfermas y las que no tenían trabajo. Viendo en los problemas de su tiempo un signo de la voluntad de Dios, fundó en el año 1894 en Cracovia la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, siendo su fin la proclamación del reino del amor del Sagrado Corazón de Jesús. Fue su deseo que las hermanas fueran signo e instrumento de este amor para con los jóvenes, enfermos y todos los que necesitasen cualquier tipo de ayuda. En el año 1899 fue nombrado obispo auxiliar y un año más tarde, después de la muerte de Monseñor Solecki, fue obispo de la diócesis de Zemin. Durante los 25 años de su ministerio episcopal, se dio a conocer como un valiente pastor, celoso por el bien en las almas a él confiadas. A pesar de su debilitada salud, Monseñor Pelzar seguía desempeñando actividades religiosas y sociales. Para animar a los fieles a mantener y renovar la fe, visitaba frecuentemente las parroquias. Se preocupaba además por la dimensión moral e intelectual del clero, dando a la vez ejemplo de una profunda piedad que se expresaba en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Madre de Dios. Tenía gran devoción al Santísimo Sacramento e invitaba a los fieles a participar en las celebraciones eucarísticas. Gracias a sus diligencias aumentó el número de nuevas iglesias y capillas. También fueron restaurados muchos templos. No obstante las difíciles circunstancias políticas, realizó 3 sínodos diocesanos, organizando en unas normas legislativas diferentes iniciativas, dándoles mayor apoyo y asegurando su estabilidad. El obispo José Sebastián conocía las necesidades de sus fieles y rodeaba de cuidados a los más pobres de su diócesis. Las guarderías para los niños, los comedores populares para los pobres, los refugios para los que no tenían casa, la preparación en las labores domésticas para los jóvenes, las becas para los seminaristas sin recursos económicos, son algunas de las obras existentes debido a su iniciativa. Se compadecía
de las injusticias sufridas por los trabajadores y se dedicó con empeño por solucionar algunos problemas de su tiempo, como la emigración y el alcoholismo. En sus cartas pastorales, en los artículos publicados y en otros escritos subrayaba la necesidad de respetar estrictamente la enseñanza social del Papa León XIII. Dotado copiosamente por Dios, no desperdiciaba los talentos recibidos, sino que los desarrollaba y multiplicaba. Una de las pruebas de su increíble laboriosidad con sus numerosos escritos, que contienen obras teológicas, históricas, libros sobre la ley canónica, manuales, devocionarios, cartas pastorales, charlas y homilías. Monseñor Pelczar murió la noche del 27 al 28 de marzo de 1924. Quedó en la memoria de la gente como hombre de Dios, que a pesar de los tiempos difíciles que le tocó vivir, cumplió siempre su voluntad. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Go
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que nos invita siempre a dar pasos importantes en nuestra vida también nosotros, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Aquí estamos viendo la vida de Saúl, cómo comienza Saúl, cuál es la causa que lo llevará justamente después a ser nombrado, ser elegido como primer rey en este encuentro que tendrá con Samuel. Decíamos que el servidor es el que le dice a Saúl que en esta ciudad hay un hombre de Dios. La reputación entonces de Samuel es bastante grande, es muy conocido, a pesar de que Saúl por la pinta ni estaba enterado. Es un hombre muy respetado, todo lo que él dice sucede infaliblemente. Es un hombre famoso, es un hombre que todo lo que dice a la cuenta es infalible. Hoy coca tu lleva, entonces, no me voy la atención. Ya a mí, ya en mí, claro que allá hay una preocupación y de nuevo nos muestra la actitud de Saúl, como decíamos. Y aquí el otro le dice, bueno, yo aquí tengo un poquitito, tengo algo, a pesar de que no tengamos un regalo para ofrecérselo que tenemos. El servidor, sin embargo, le dice, aquí tengo un cuarto de ciclo de plata, aunque sea upeaña medallua, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Entonces, todo creyente en este sentido, el que entiende que es seguidor de Dios, el que se pone verdaderamente en manos del Señor, es el que poco a poco también va teniendo, entre comillas, la reputación positiva, ¿verdad? Es la famosa fama, a pesar de que los latinos siempre dijeron fama fumus, ¿verdad? Fama fumus. La fama es como el humo. Dice la latín, la fama fumus, quiere decir como el humo. Entonces desaparece. Ahí nomás, un momentito. O timbo y mi bebé apella fama, vean de fama. La fama desaparece así, ¿verdad? O sea, qué interesante es cuando uno mira profundamente y entiende el significado, ¿verdad?, de estas frases y de estas palabras. Lo que significa entrar en este camino donde nosotros vamos encontrando lo esencial y lo fundamental del hombre. Porque upeo toda la yeya piñeina, ¿verdad? Entonces, este hombre es un hombre respetado, es un hombre conocido, es un hombre que está en una unión continua con Dios. En el fondo, hacia ahí nos está queriendo dirigir el autor sagrado. Cuando se le presenta a Saúl, que no conoce, que no tiene un camino espiritual, que no se deja guiar espiritualmente, que simplemente se lo representa a Saúl y se lo describe por su apariencia, ya nos está diciendo muchas cosas. Sin embargo, aquí al hombre de Dios se le presenta como un hombre muy respetado y al mismo tiempo que es infalible en las cosas que dice. Quiere decir que hay un relacionamiento muy profundo con lo trascendente, muy profundo con Dios. Pero después, como decíamos, está la preocupación de Saúl. No tenemos que ofrecerle a este varón de Dios. Esta es mi preocupación. Por respeto, ¿verdad?, a Samuel.
Él por lo menos lo siente así. Saúl no quería acercarse a Samuel con las manos vacías. Pero nosotros podríamos pensar, ¿verdad?, que Samuel cobraba una tarifa o lo que sea, porque uno se acerca y le pide algún consejo. Y esto sería en una forma errónea absolutamente, ¿verdad?, si nosotros pensásemos de esta manera, como que él cobrase tarifas especiales por sus servicios proféticos. Recordemos que Samuel en este sentido no es un adivino, sino que Samuel aquí es un servidor, es un hombre de Dios, es un hombre a quien uno se le acerca y con quien uno dialoga desde lo profundo, de lo trascendente, procurar encontrar la veta, el camino, eva peñan de yaraje indejina pendereco bebe guana lleva hoy que hanguacha pene apetu uma lleva peñan de yara petu marangatu aje ihoñe ende aje inde dereche esa cuajanguacha. Al final de cuentas ese es el guía espiritual, ¿verdad? Entonces atención también, porque ñandeco está y ya la divino fuera bien, ya le cañan de pojama, ya te caen las cartas, ya popea, ya podamos a y poner, porque justamente dice aquí no es el hombre, ¿verdad?, el que dirige, sino que este es un hombre de Dios. Entonces es Dios el que trabaja en el corazón, en la mente, para que pueda ayudar, porque tenemos que ayudarnos. Esta es la característica esencial dentro de la comunidad. Después más adelante, pero ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo Pablo va a ir descifrando y va a ir diciendo cuáles son estas características y estas cualidades que Dios va dando como dones a las personas? ¿Para qué? Todo al servicio de la comunidad, todo al servicio de la iglesia. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Volveremos próximamente con más Ñande Yarañé, con nuestro estudio vivo. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.